Esto es un podcast de Misioneros de Guadalupe. En sintonía con Dios. Los santos son amigos, protectores que desde el cielo nos guían, nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Jesús. Cuando conocemos su vida, descubrimos que son hombres y mujeres como nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Saber de su existencia y su legado nos ayuda a caminar y descubrir en nosotros el deseo de amar y seguir a Cristo. Escucha Misión Ser Santos por MG Radio Misionera. Familia misionera, buenas tardes. Bienvenidos a su programa en Misión Ser Santos. Juventud y santidad son compatibles. Representan una llamada a vivir con propósito, alegría y coherencia en medio del mundo actual. Lejos de ser algo anticuado, algo pasado de moda, la santidad juvenil implica seguir a Jesús, huir de pasiones que no nos conducen a nada bueno y sobre todo servir a Dios con alegría, con ese ímpetu, con esa fuerza, con ese empuje que es propio de la juventud. Bienvenidos, soy su servidora Rosa María Becerril, misionera laica asociada, y bueno, hoy nos acompaña Anuar. Anuar, muchas gracias, como siempre. Querida Rosy, un placer estar de nuevo aquí en Misión Ser Santos, un programa icónico de esta bonita estación. Y nada, un placer. Me agrada mucho hablar sobre los jóvenes, sobre todo en estos tiempos donde muchos se están reencontrando con la religión. Y eso es muy interesante, ¿no? Lo que está sucediendo actualmente. Sin embargo, pues siempre es bueno poner los puntos sobre las íes y hablar justamente de los jóvenes que también han luchado desde tiempo atrás y sobre todo tan contemporáneos como el que vamos a tratar el día de hoy. Sí, fíjate que siempre sabemos, ¿no? Que Dios es oportuno, que Dios es, o sea, esta frase que a lo mejor suena muy hecha, pero que es cierta, los tiempos de Dios son perfectos. Justo en esta época en que, como bien dices, quizá pareciera que la juventud está alejándose, es cuando surgen estos ejemplos. Vamos, una juventud que tuvo como un paréntesis, digamos, quizá de ausencia, quizá de desinterés, digamos, pero que está reencontrando como esa inquietud por acercarse a Dios, por algo más trascendente. Y que justo ahora es cuando surgen estos ejemplos, ¿no? Estos testimonios que evidentemente no son de ayer justamente, ¿no? Que se han ido construyendo. Exacto. Y es que todo es parte del contexto. Es decir, actualmente los jóvenes, y lo he visto mucho con las generaciones más jóvenes, viven a través de estas experiencias que han creado pues, los modelos de comunicación, la economía, la globalización, lo que quieran, ¿no? Uh-huh. Pero justamente son vacíos, ¿no? Y entonces al tener muchas cosas vacías, estas experiencias que existen como que no hay trascendencia. Uh-huh. Entonces Dios, el acercamiento a todo esto te da una forma de vivir diferente, ¿no? Incluso te hace replantearte sobre también el uso que tienes sobre la tecnología y la puedes llevar a algo mejor. Uh-huh. Es interesante. Sí, y justo en ese quizá buscar algo que sea más allá de lo que ellos ven, buscando esa trascendencia. Decía, a mí se me hace impresionante porque surgen ahorita esos ejemplos que se construyeron hace tanto tiempo, ¿no? Pero justo cuando los muchachos lo necesitan, cuando los jóvenes tienen un referente ahora a quien voltear, y que mira, santos enormes, santos maravillosos ha habido en toda la historia de la iglesia, ¿no? Pero ¿Cómo alguien quizá que no les parece lejano, es que era monjita, o es que era fraile, o es que fue hace 500 años, ¿no? Es que tenía estos dones y que a lo mejor pueden parecerles no cercanos, ¿no? Y que ahora con estos ejemplos, con este florecer de santidad, de verdad es que dices, oye, pues era un chavo que ahorita
tendría tu edad, por ejemplo. Bueno, que murió en la edad que tú tienes ahora, ¿no? Ajá, sí. Y que murió haciendo algo como lo que tú haces, ¿no? Que no fue como, pues nada extraordinario, nada no visto, ¿no? Pero que en la cotidianidad, en el día a día, en lo habitual, en lo propio de los jóvenes, surge ya la santidad, ¿no? Entonces qué padre que veamos que no está reñido. Sí, grandes ejemplos, santos enormes como una Teresa de Jesús, como tantos y tantos, santos heroicos como nuestros mártires de principios del siglo pasado, ¿no? Que hemos de seguir hablando primero Dios de ellos. Y que son hijos de su tiempo, ¿no? Igual Ajá. como estos también son hijos de nuestro tiempo, se podría decir. Ajá. Y que conmueven de maneras diferentes, ¿no? Sí. Entonces llegan al mensaje contemporáneo y eso, Ujú. eso creo que vale la pena. Sí, y que nos hacen ver que hay un ejemplo de santidad para cada uno de nosotros, ¿no? Ujú. Exactamente. Algo Sí. que nos acomoda, algo que dices, mira, le pasaba lo que a mí, ¿no? Por ejemplo. Ajá, exactamente, y que te puedes identificar y que pues te hace reflexionar más adelante. Entonces, Sí, pues, ahí. esperamos que les toque el corazón a quien deba tocárselos, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, pues a quienes nos siguen ya saben que estamos en redes sociales, que estamos en la línea misionera 800-0058-100 y en todos los medios digitales, Ana. Estamos en nuestras redes sociales, recuerden que nos pueden encontrar en TikTok, Facebook, X e Instagram. Y bueno, pueden seguir esta transmisión a través de las redes sociales de Misioneros de Guadalupe, en Facebook y YouTube en el live. Y además también en la radio misionera, que pueden encontrar en nuestra página misionerosdeguadalupe.org. Ahí no nada más tenemos esto, sino también un sitio dedicado a Cuaresma, ahorita que estamos con lo de Cuaresma. Sí, sí. Y pueden encontrar podcasts muy interesantes. Hay uno que se llama Semillas de Pascua, donde nuestra queridísima Rosy contribuye también a estas reflexiones, porque son reflexiones que van más de las preguntas cotidianas que puede tener la gente, y que pues yo en lo que cuando lo escribí lo pensé para preguntárselo así a la gente de, oye, pero yo ya soy católico, ¿por qué tendría yo que ayunar? ¿Por qué tendría yo que reconvertirme si yo ya soy católico? ¿Por qué tendría yo que hacer estas cosas si yo ya me bauticé o ya hice estas cosas? Y era para ayudarnos a entender que, bueno, el ser católico no es algo que al momento en el que te conviertes o eres católico, pues ya eres una persona totalmente diferente, ¿no? Sino que es una conversión y un proceso que toma su tiempo. Constante. Entonces, Semillas de Pascua es este podcast que lo pueden escuchar y justamente tiene las reflexiones ahí del padre Andrés, del padre Héctor, del padre Roberto, del padre Manuel y de la querida Rosy también que contribuyó. Entonces lo hicieron fantástico, escúchenlo. También tenemos las reflexiones de Cuaresma en video que lo pueden escuchar y ver también ahí en nuestras redes sociales, Rosy. Y mucho material de Cuaresma. Sí, y acompañar, ¿no? A nuestros padrinos, a nuestra familia de misioneros de Guadalupe en este caminar. Ya mira, la última semana de Cuaresma hemos de vivir, sí, rapidísimo, hemos de vivir la Semana Santa en comunidad, ¿no? Quizá en diferentes quehaceres, en diferentes ámbitos, pero que de verdad hemos querido también acompañar a nuestra familia misionera, ¿no? Es correcto. Sí, entonces y también ahí vamos a tener ahí nuestras misas de Semana Santa, empezando Jueves Santo. Ahí vamos a estar. Ahorita les daré todas las fechas y bien todos los horarios. Pues estaremos haciendo también y cubriendo nuestra Semana Santa. Entonces, sí, mucho material que tenemos en Misioneros de Guadalupe para ustedes. Así que no se despeguen, guarden esta información, porque bueno, a todos nos ayuda. Sí, sin duda. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar ya de nuestro santo, del santo del día de hoy. Pero antes de eso, vamos a empezar con nuestra oración. ¿Nos ayudas, Anuar, por favor? Claro que sí, vamos a ponernos en presencia del Señor. Como hablábamos, estamos hablando de los jóvenes, es un tema central el día de hoy. Así que vamos a pedir a Dios por nuestros jóvenes. Padre Santo, te pedimos por los jóvenes que son la esperanza del mundo. No te pedimos que los saques de la corrupción, sino que los preserves en ella. No permitas que se dejen llevar por ideologías mezquinas, que descubran que lo más importante no es ser más, tener más, poder más, sino servir más a los demás. Enséñales la verdad que libera, que rompe las cadenas de la injusticia, que hace hombres y forja santos. Pon en cada uno de ellos un corazón universal que hable el mismo idioma.
que no vea el color de la piel, sino el amor que hay dentro de cada uno. Un corazón que a cada hombre le llame hermano, que cree en la ciudad que no conoce fronteras, porque su nombre es universo. Amistad, amor, a Dios. Padre Santo, cuida a nuestros jóvenes. Amén. Amén. Pues fíjate que justo el santo del día de hoy es un joven, alguien muy muy joven, que cabe aclarar, aún no es oficialmente declarado santo, ¿no? Pero se está iniciando su proceso que lo ha de llevar a los altares, primero Dios, muy muy jovencito, nació en 1996, o sea, ahorita tendría 30 años, joven con ganas. Pero bueno, antes de hablar de él, vamos a recordar a quienes hemos celebrado en estos días, santos que hemos celebrado en estos días. Y nos vamos a ir un poquito para atrás porque no queremos dejar pasar que el pasado jueves 19 recordamos a San José, un santo, Anuar, que a mí en lo personal se me hace impresionante, el santo de la discreción y del silencio. Sí, era padre natural. No era padre natural de Jesús, pero bueno, fue engendrado para ello, ¿no? Bueno, San José, uno de los santos más importantes que adoptó a Jesús, ¿no? ¿Nos hablarías un poquito más de él, por favor? Sí, claro que sí. Fíjate, siempre en este papel que pareciera secundario, cómo fue determinante, ¿no? A Jesús se le refirió muchas veces como el hijo del carpintero. Esto es, San José, de verdad es que dedicó su vida a educar, a criar, a hacer crecer a Jesús, ¿no? Y yo creo que justo ayer recordábamos en el Evangelio la naturaleza tanto humana como divina de Jesús, ¿no? Y yo creo que en esta naturaleza humana, en esta parte humana de su naturaleza, pues mucho tuvo que ver José, criarlo con el ejemplo, criarlo, hacerlo crecer con el amor que él le tuvo, ¿no? Y un santo del que no tenemos registro de una sola de sus palabras. Ni una sola. Ni una, pero sí de sus actitudes. De su amor. Ajá. Y yo creo que, pues sí, Dios puso los ojos en María para que fuera la madre de Jesús, pero también pone los ojos en José para que cuide de Jesús y de la misma María, ¿no? Mucho de bueno tuvo José cuando Dios puso los ojos en él de esa manera. Exactamente, yo hice mi primera comunión y mi confirmación en la iglesia de mi colonia, de mi parroquia, que es justamente San José, ¿no? Entonces es algo muy simbólico, muy interesante. Y bueno, también el día de hoy, lunes 23 de marzo, el santo Toribio de Mogrovejo. No, Mogrovejo, ese es complicadísimo. Mogrovejo, ajá. Fue un sacerdote, arzobispo misionero católico, que se desempeñó como segundo arzobispo de Lima y organizador de la Iglesia del Virreinato en Perú. Sí, un santo muy, muy conocido. Si peruano. Bien, no de origen americano, no de origen peruano, sino como bien nos decías, de origen español, pero fíjate, contemporáneo de otros dos santos, de Santa Rosa de Lima y de San Martín de Porres. Exactamente. ¿No? Entonces como el trío de santos peruanos, ¿no? Que wow, o sea, que tienen de los tres? Imágenes poderosas, ¿no? Sí. Y bueno, también de ahí el Papa León, a pesar de no haber nacido en estas tierras peruanas, pero le tiene mucha admiración a esas tierras. Mucho cariño, sí. ¿Y quién más quería, Rosy? Bueno, esta semana tenemos una fiesta mariana muy interesante. El miércoles 25 hemos de celebrar la Anunciación. Sí, donde recordamos el anuncio del Arcángel Gabriel a la Virgen María de que sería madre de Jesús por obra del Espíritu Santo. Celebramos la encarnación de Dios y el sí de María y el inicio de la salvación, situándose 9 meses antes de la Navidad. Muy importante. Sí. Dios se hace hombre. Exacto. Y este sí que es muy importante, ¿no? Porque no solamente es una palabra, sino un compromiso de amor. Sí, ese sí que cambia la historia completamente, ¿no? Completamente. Y que viene de una jovencita que... Niña. Sí, pero súper decidida, ¿no? Sí. Y que también en este proceso tuvo dudas, pero preguntó, ¿no? O sea, ¿pero cómo va a ser si yo no conozco varón? Bueno, pues el Espíritu Santo te cubrirá con su poder, ¿no? Y cuando ella entiende el mensaje de Dios, o sea, acepta cambiar su vida, porque sabemos que ella había prometido virginidad perpetua,
que y sin romper esa virginidad perpetua, al contrario, ¿no? La engrandeció. Exacto. Dios pues justo con la Anunciación. Una fiesta bien interesante. Y sabes algo muy padre, se reconoce ahora también como el Día del Niño por nacer, ¿no? Ah, qué bonito. Está padre. Y se encomiendan pues las mamás que están esperando bebé, se encomiendan en esta fiesta mucho las parejas que quieren concebir. Eso está bonito, eso me agrada mucho. Muy, muy padre. Luego ya el viernes, este viernes es ya Viernes de Dolores. Sí, viene el Viernes de Dolores. Conmemora el sufrimiento de la Virgen María ante la pasión de Cristo, destacando sus 7 dolores, ¿no? El inicio simbólico de la Semana Santa enfocado en acompañar a la Virgen en su dolor antes de la muerte de Jesús. Y es una celebración muy importante. En México todavía se hacen muchas misas muy importantes con respecto a esta celebración. Bueno, y del Viernes de Dolores. Y además de todo, pues una de las vírgenes históricas de este país, ¿no? La Virgen de... Sí, una advocación muy, muy importante y muy tradicional, ¿no? Muy parte de la tradicional. Tradición mexicana, los altares de Dolores. Exacto. Muy padre, muy interesante. Ojalá también nuestra familia misionera tenga oportunidad, ¿no? De darse una escapadita a sus iglesias. En muchas iglesias se ponen estos altares de Dolores. El domingo ya arrancamos la Semana Santa, ¿no? Domingo de Ramos. El día en que recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Sí, así es. Y el lunes siguiente, el lunes santo, recordamos a San Pedro Regalado, presbítero. El Francisco de Asís de Castilla, nacido en Valladolid, impulsa el fervor franciscano en las tierras de Duero y Pucerga, con su ejemplo y prestigio tauromatúrgico, que obraba milagros y sanaciones. Ok. En la primera mitad del siglo XV. No olvidemos que vivir de lo de la Semana Santa, no, bueno, pero el llamado Francisco de Asís de Castilla. Qué bonito. Sí. Mote. Sí, por su pobreza, por su forma de vivir la fe, por su compartir, por su entrega, se le llegó a conocer así como el Francisco de Asís de Castilla. Qué interesante. Así es. Oye, pues esto de pensar en la muerte no es fácil. Creo que a nadie le hace gracia. Y menos cuando se trata de alguien joven, ¿no? Como se dice, pues es que tiene la vida por delante, ¿no? Siempre eso como que lo hace un poco más complicado. Pero al conocer la vida de nuestro santo de hoy, de nuestro futuro santo de hoy, Pedro Ballester Arenas, vamos a ver cómo una vida corta puede ser también una vida fructífera, una vida que no por corta es incompleta, ¿no? Va a estar muy bueno. Sí, pero bueno, vámonos primero a un corte cortecito. Y luego ya regresamos a platicarles acerca de Pedro Ballester Arenas. Misioneros de Guadalupe te invita a vivir profundamente la Semana Santa 2026. Acompáñanos en este camino de fe, esperanza y amor. Siga nuestra cobertura especial en nuestras redes sociales. Domingo de Ramos, 8 de la mañana. Jueves Santo, lavatorio de pies, 6 de la tarde. Viernes Santo, adoración a la cruz, 5 de la tarde. Sábado Santo, Vigilia Pascual, 7 de la noche. Esta Semana Santa, vivamos juntos la fe como una gran familia misionera. Misioneros de Guadalupe, la voz de la misión. Conviértase en padrino o madrina de Misioneros de Guadalupe. Sus donativos ayudan a sostener las misiones, apoyan la formación de un seminarista que se prepara para ser sacerdote. Y también brindan cuidado y acompañamiento a nuestros sacerdotes mayores en la Casa San José. Hoy ustedes pueden ser parte de la misión. Llame a la línea misionera 800-00-58-100. Escríbanos un correo a padrinosmg@misionerosdeguadalupe.org. o dona desde tu app MG Online. Misioneros de Guadalupe, La voz de la misión.
¿Tienes algo que decir? Escríbenos un comentario en nuestras redes sociales, dale me gusta y comparte. Estamos de regreso en su programa Misión Ser Santos. Gracias por seguirnos acompañando. Vamos a hablar de este santo jovencito, Pedro Ballester Arenas, que bueno, volvemos a decirlo, ¿no? Anuar, y es importante recalcar, aún no está reconocido oficialmente como santo. Pero ahí va. Sí, se ha iniciado su proceso, que puede durar poco, puede durar mucho, pero que nos habla de que hay indicios de esa santidad, de que esa santidad sea reconocida, ¿no? Entonces, pues lo hace muy padre. Pero antes de eso, pues un saludo a quienes nos están siguiendo. Está por ahí la señora Guadalupe Rea. Un abrazo, señora, con mucho, mucho cariño. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también el hermano Lobo, pues nos manda bendiciones y nosotros a él, al hermano Lobo. Gracias por seguirnos. Por ahí está Paulina Enríquez. Pau, un abrazo. Y bueno, pues a todos los que verán el programa en su momento, también que sepan que contamos con su oración, ¿no? Y su apoyo. Es correcto, cuenta con nuestras oraciones también. Y bueno, también este programa a lo mejor no lo puede ver, pero lo puede escuchar mientras maneja o algo así. Uh-huh. Porque también lo pueden encontrar en formato de audio, en formato de podcast. Y muy bonito, está muy bien ambientado, y toda esta conversación que tuvimos, pues también la pueden escuchar a través de YouTube o todas nuestras, o donde quiera que usted escuche sus podcasts. Así es. Bueno, platiquemos de Pedro Ballester Arenas. Pedro. Fíjate que también tiene esta parte interesante, que es la cuestión de migrar, ¿no? Exacto. Porque él nació de padres españoles, es hijo de padres españoles, de ahí el nombre. Pero él nace en Inglaterra, en Manchester. Nace el 22 de mayo de 1996. Estaría por cumplir 30 años. ¿Sabes? O sea, es mucho más joven que yo. Y bueno, de padres españoles, Pedro Ballester Arenas nace en Manchester, como dijo la querida Rosy, en 22 de mayo de 1996. Esperanza y Pedro, sus padres, vivían allí por trabajo del padre. Uh-huh. Pedro fue el mayor de los 3 hijos del matrimonio, y a él se le sumaría poco después Carlos y Javier. Uh-huh. Su nacimiento y crianza en Reino Unido marcaron el carácter de Pedro, que junto a una manera de ser amable y divertida, combinaba una personalidad reflexiva y pausada. Esta colita de la generación millennial, ¿no? Uh-huh. Es la que le toca al queridísimo Pedro Ballester. Y es que viene de una generación de la transición de la tecnología como algo ya con lo que naces, uh-huh, a algo que todavía estabas aprendiendo, ¿no? Entonces, uh-huh, 30 años, pues, yo siento que fue ayer, uh-huh, y uh-huh, ha pasado ya 30 años. 30 años, fíjate, o sea, estaríamos hablando, un jovencito, pues, o sea, un adulto joven a estas, uh-huh, alturas, ¿no? Sería Pedro Ballester. Es de la edad de nuestro productor, de hecho. Por cierto. 30 años. Saludos a Manuel. Él desde pequeño manifiesta, fíjate cómo también la cuestión cultural, el medio en el que creces, va también de alguna forma, pues justo conformando tu carácter, ¿no? Pedro, muy reflexivo, con un carácter de una pieza, recto, él, honesto, era muy delicado en la cuestión del cuidado de sus amigos, y algo que lo caracterizaba y por lo que muchos de sus amigos lo recuerdan era como el respetar su palabra, el honrar su palabra, ¿no? Él no entendía deslealtad, mantenía su palabra, desde jugar al tenis a seguir una vida de piedad y entregar entregas concretas. Era una de esas personas sin doblez, decía su mamá, ¿no? Uh-huh. Cuando leo el pasaje del Evangelio que habla de Natanael, me recuerda a Pedro. Uh-huh. ¿Cuál es Cuando Jesús se encuentra con Felipe y Natanael y le dice, aquí un israelita de pura cepa, o sea, alguien íntegro, ¿no? Entonces, eso dice la mamá. ¿No? También recordemos el contexto de los 90s y 2000s en Inglaterra, una locura ideológica, uh-huh, que se gesta no solamente política, sino ideológicamente, una Inglaterra que está pasando por mucho, uh-huh, y que derivó hasta el Brexit, ¿no? Y todas, uh-huh, estas cosas, exacto, políticas que
que ya se estaban gestando durante mucho tiempo, ¿no? Incluso el cuestionamiento a la corona, ¿no? Y todas estas cosas. Instituciones, ajá. Entonces, él vive, yo creo que, o sea, encontrar personas así en una Inglaterra tan dividida y donde sabemos que los ingleses muchas veces son incluso a veces fríos, ¿no? Uh-huh. Pero alguien así, pues era un amigo que no se podría no tener, ¿no? No dejar ir. Uh-huh. Sí, se hablaba mucho de que era amigo de sus amigos, ¿no? Uh-huh. Se decía, que destacaba él por la lealtad hacia sus amigos. Tuvo muchos amigos en su vida. Muchos. Pero algo muy padre, ¿no? O sea, se habla de la cercanía que tenía con ellos. A pesar de ser amiguero, no era como, sabes, de úsese y tírese, sino que se ocupaba en cultivar con detalles, con cuestiones de cercanía, estar ahí, ¿no? Hacer presencia con sus muchos amigos. Era muy recto, no le gustaba el tonteo y unos días soy tu amigo y otros no, como dice su hermano Carlos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es decir, siempre procuró estar con todos sus amigos y podría parecer simple, pero a muchos nos cuesta trabajo a veces mantener esas como relaciones sin perder el interés, ¿no? Sí. Bueno, cuando Pedro iba a cursar tercero de secundaria, la familia se mudó temporalmente a Mallorca por el trabajo de su padre. Allí Pedro vivió un ambiente escolar muy distinto al del Reino Unido, muy distinto. Uh-huh. Una clase con menos niños, una educación más personalizada y en general un ambiente cristiano, ¿no? Claro, sí. Pues, ¿a dónde se vino a meter? Sí, o sea, la diferencia entre España y Reino Unido, ¿no? O sea, tú nos hablabas hace rato de la cuestión cultural de Reino Unido y regresa a una España más tradicionalista, una España pues católica al final del día, ¿no? Y eso le llama la atención a Pedro. Cómo Dios va marcando momentos de conversión o de encuentro directo con Él que cambian tu vida, ¿no? Exactamente, entonces pues él encuentra este camino y se va iluminando, ¿no? Uh-huh. Una vez que está allá, vuelven a regresar al Reino Unido. Uh-huh. Le costó bastante, era una época difícil para cualquier joven. Recuerdan sus hermanos que en el recreo del colegio los chicos hablaban de videojuegos. Nosotros no teníamos consola por entonces y era complicado. Pero Pedro siempre mantuvo que era mejor tener menos amigos que malos amigos. Al final del curso tenía más amigos porque también los demás chavales, dice aquí, uh-huh, habían ido madurando. Uh-huh. Y es que bueno, esta presión social moderna, porque uh-huh, aparte él es un contemporáneo de estas nuevas sociedades tecnológicas, donde el hecho de no vivir lo que muchos viven a través de la masificación, ¿no? Y la globalización de todas esas tecnologías, pues pareciera que si no lo tienes no perteneces, ¿no? Sí. Y entonces él dijo, bueno, ¿por qué no darle la vuelta? Yo no la tenemos, construyamos nuestra realidad desde otra manera, ¿no? Y yo creo que eso fue disruptivo. Sí, exacto. En una sociedad consumista, ellos dicen, bueno, si lo tenemos, qué bueno, pero si no lo tenemos, ¿cuál es el problema, exactamente, ¿no? Y no dejarse robar su identidad por el poseer, ¿no? Por el tener, por el poseer. Algo interesante en un jovencito de, ¿qué te gusta? ¿15 años por aquel entonces? En la época donde explotó toda esa parte de la tecnología. Exacto, muy, muy interesante. En ese tiempo también cabe señalar que Pedro ya se había acercado a un centro de formación cristiana para jóvenes, Graveyard Hall, ¿no? Entonces, él allí tiene un primer encuentro con el Opus Dei, esta sociedad católica tan interesante que al final del día de lo que habla es, hagas lo que hagas, hazlo lo mejor posible. Exacto. Hacer de manera extraordinaria lo ordinario para alcanzar la santidad. Creo que así podríamos resumir al Opus Dei, ¿no? Y ese encuentro con el Opus Dei en Graveyard Hall, pues no se dio, o sea, solo en momentos de oración, ¿sabes? Era también en cuestiones de diversión, funciones de teatro, películas de detectives, o sea, el muchacho era un joven de su época y actuaba conforme a su edad. Y aparte, pues bueno, raya en el cliché, ¿no? Siendo inglés, películas de detectives. Uh-huh. Muy seguramente era Sherlock Holmes a quien veía o leía a Agatha Christie. Exactamente, ¿no? Con toda seguridad. Agatha Christie, me encanta. Bueno, su madre recuerda a un chico que vivía cerca de su casa en Reino Unido. Este chico, que tenía un carácter complicado, conectó mucho con Pedro y él lo invitó a participar en las actividades en un centro juvenil del Opus Dei que distaba casi 1 hora y media de su casa.
Durante años este chico fue en el coche con los hermanos Ballester, y su Esperanza su madre, pues bueno, Pedro siempre fue así, se volcaba con sus amigos y no tenía miedo a enfrentarse con esos amigos en tema de la fe, recuerda Javier, su hermano. Eso siempre fue antes y después de su enfermedad. Ya llegaremos a ese punto álgido. Sí, muy, muy importante. Fíjate que desde muy joven, o sea, este encuentro con el Opus Dei cambia la vida de Pedro, ¿no? O sea, era un chico, como ya hemos descrito, pues propio de su época, pero también con una inquietud por la trascendencia muy, muy fuerte, ¿no? Y ahí, al encontrarse con el Opus Dei, él ve como ese llamado, siente ese llamado, no a hacerse sacerdote, o al menos no en ese momento, no lo pensó en ese momento, sino a acercarse como lo que ellos llaman miembro numerario, ¿no? Ajá. Que son laicos todavía, que viven de manera comunitaria, en comunidades formadas por el Opus Dei, y que tienen, pues, están disponibles para cualquier labor apostólica que se les pida. Ese fue el acercamiento de Pedro, algo ya radical para ese momento, ¿no? Muy radical. Deja a su familia, no era estar 24/7, pero sí era vivir ya en comunidad, al menos como por temporadas. Puede ser que a lo mejor haya sido un poquito como los CENFAM, ¿no? Que están un tiempo en estas comunidades, pero van a casa el fin de semana, o al revés, ¿no? Exacto. Están en casa durante toda la semana, pero a partir de ciertos días están ya en estas comunidades. Seguramente estos miembros numerarios tienen un esquema similar, y bueno, ahí estaba él ya disponible. Exactamente. Entonces, como dijiste, la vocación es cambiar de vida, como recuerda Pedro. Su padre, sabes qué es la vocación, es ser tú mismo, ser quien Dios quiera que seas. Dios quiso a Pedro como numerario del Opus Dei, y en circunstancias concretas su padre apunta que Dios le pedía a él que hiciera lo que él había pensado para él. Creo que hay reciprocidad tanto en su visión como en la respuesta muy grande, porque Pedro era muy inteligente, tenía una inteligencia integral que lo llevaba a tener intereses como la política internacional, pero también a entender mucho a la gente. Luego, con la enfermedad, esa capacidad de entender a los demás se agudizó. Ajá, un joven inteligente, un joven abierto, pero también un joven sensible, y que justo a partir de vivir ya situaciones muy concretas de manera personal, pues, o sea, se hace aún más sensible. Y justo por esta formación que él tuvo con el Opus Dei, justo que digamos que acentuó esa sensibilidad que seguramente ya traía, la forma en que él vive su enfermedad, pues es muy, muy particular, ¿no? Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de porque lo hemos dicho, o sea, él se enfermó, ¿no? ¿De qué? Platícanos. Tiene este cambio muy radical en la vida que a veces uno no se espera, obviamente. Y al acabar la etapa escolar en 2014, Pedro fue admitido en el Colegio Imperial de Londres para estudiar ingeniería química. Fue a vivir a la residencia de Notre Hall House, casa de estudiantes fundada por el Opus Dei en Hampstead. Había pedido la admisión, pero como miembro numerario del Opus Dei. Poco antes, y en aquella residencia, podía vivir, formarse y realizar actividades apostólicas propias de la prelatura personal. Sus padres recuerdan que Pedro estaba muy feliz, pero en diciembre de ese mismo año de 2014, Pedro comenzó a sentir fuertes dolores de espalda. Tras unas revisiones médicas, le diagnosticaron cáncer avanzado de pelvis. Con este diagnóstico regresó a Manchester para poder recibir el tratamiento y estar más cerca de su familia. Comienza su tratamiento médico en enero de 2015, es decir, un mes después, en el hospital de Christie, igual en Manchester. Entre mayo y julio de ese año fue a Heidelberg, Alemania, para recibir un tratamiento novedoso. La enfermedad pareció remitir, y en noviembre de ese año Pedro pudo cumplir uno de sus sueños: viajar con su familia a Roma y saludar al Papa Francisco. Y hay una foto fantástica de él saludando al Papa Francisco. En el que ya se notan algunas cuestiones de la enfermedad, ¿no? Sí, ya se notan ahí. Pero qué fuerte, ¿no? Sobre todo el cáncer, que es una enfermedad que
Digo, sin haberla vivido ni nada, pero conociendo mucha gente que ha vivido con cáncer, es un duelo permanente. Sí. Siempre Sí. estás peleando, aceptando, y todo eso al mismo tiempo durante toda la etapa del cáncer, ¿no? Motivándote. Ujú. Y pensemos que tenía 18 años cuando le diagnostican cáncer, ¿no? Una cosa muy fuerte. Y además en la pelvis, o sea, son cuestiones muy, híjole, nada comunes quizá. Desafortunadamente el cáncer como tal es común, pero en un jovencito de 18 años, cáncer de pelvis. Es muy fuerte. Sí. Pero como Dios ya lo había ido preparando, ¿no? Exacto. Quizás en su corazón. Y bueno, pues aquí está que la formación que él recibió primero en casa, pero también con el Opus Dei, pues le ayuda a enfrentar esta situación con alegría. Ujú. ¿Quién podría pensar eso cuando el diagnóstico de cáncer normalmente se tiene primero, pues tristemente como condena, ¿no? Exactamente, porque se vive primero como eso, ¿no? Como de ¿qué? O sea, ya estoy sentenciado, ¿no? Ujú. Por la vida, por la enfermedad. Pero él estaba muy claro en sus ideas y no solo logra viajar y saludar al Papa Francisco, sino que yo creo que es algo más profundo, ¿no? O sea, logra encaminar su vida a lo que él siempre quiso, a lo que siempre quería lograr, y es un mensaje muy importante incluso de superación, ¿no? Sí, por supuesto. Inténtalo. Ujú, La vida tiene un límite y si no lo haces en ese límite de vida, sea cual sea, o sea, vivas mucho, vivas poco, intenta cumplir tus sueños y hazañas, ¿no? Y nos decías, cuando con el tratamiento que recibe en Heidelberg, remite la enfermedad y se creía que pues lo habían como superado, pero se dan cuenta de que no, o sea, en su momento la enfermedad reaparece y pues está Pedro en este entrar y salir de diferentes hospitales, recibe quimioterapia y pues durante ese tiempo, muy curiosamente, o sea, si algo distinguía a Pedro en esta etapa de entrar y salir del hospital, de tratamientos que sabemos que son agresivos, que son, pues sí, que son muy complicados para los enfermos. Exacto. Y para la familia, si algo lo caracterizaba a él, era la alegría. ¡Qué fuerte! Sí, no podría concebir algo así. Está muy cañón. Está muy cañón. Se habla, bueno, perdón. No, sí. Entonces, bueno, a pesar de esta ligera mejoría, como estamos hablando, vuelve a aparecer la enfermedad y Pedro volvió a la vida de ingresos hospitalarios y sesiones de quimioterapias en el hospital. Durante este tiempo, si algo fue característico, fue su alegría, como hablábamos, y el ofrecimiento a Dios de sus dolores, que eran muchos. Hablaba con frecuencia con amigos, estudiantes del Imperial College, como él, y residentes del Grey Guard, ¿no? Así se puso de manifiesto esa lealtad y esa madurez que ya caracterizaba a Pedro desde sus primeros años. Y aquí es donde abordas un tema importante en la escaleta que me parece importante, que el camino a la santidad tiene muchas vertientes y que a veces uno cree que puede a lo mejor decir, bueno, pues mi vida se dirige hacia acá o hacia allá, y aún así los caminos de Dios son tan increíbles que todos podemos ser santos, ¿no? Pedro nos ha enseñado que todos podemos llegar al cielo y podemos ser santos, afirma su hermano Carlos. No es que Pedro levitara porque era normal, era muy normal, pero si tú sigues a Dios, le dices que sí todos los días, le ofreces sufrimiento, pues llegas a ser un crack y le ayudas a miles de personas. Qué buena palabra para estos tiempos, ¿no? Ajá, así es. ¿Cómo te vuelves un crack? También en esta parte y en esta vida moderna, donde los cracks que mucha gente ve están en redes sociales o son influencers. Influencers, esa ¿no? es la palabra. Donde son vidas sumamente superficiales. Y que cuando te das cuenta son personas vacías, no tienen emociones o sentimientos, o viven solamente de la dopamina que liberan cuando reciben los likes. Pues se quedan ahí, ¿no? Olvidados, ¿no? Y el sufrimiento no necesariamente a veces tiene que ser, digo, sí, el de Pedro fue por un cáncer terrible, ¿no? Pero el sufrimiento a veces uno no lo concibe, porque puedes estar sufriendo porque estás solo, porque nada más estás en contacto con un aparato, ¿no? Es muy interesante lo que... Sí, y es darle otro sentido, Anuar, es darle un sentido que
que no es el habitual, ¿no? Pienso ahora, por ejemplo, en la Unión de Enfermos Misioneros de las OMPE, que tiene por lema, viva mi cruz y yo en ella con Jesús, ¿no? O sea, el enfermo que dice, bueno, sí, o sea, hay una frase también que dice por ahí que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Claro. Por ahí va, ¿no? O sea, sí, dolor innegable como seres humanos al enfrentarnos a una situación de esta naturaleza debe ser terrible, debe ser muy, muy fuerte. Pero ¿qué vas a hacer con eso? Esas son, digámoslo así, son las pelotitas con las que te toca jugar. ¿Qué vas a hacer con ellas, no? ¿A dónde va tu redención? Exacto. Y aquí vemos cómo él, pues, juega de esa manera con lo que le tocó, ¿no? Es feliz, transmite, vamos, feliz en medio del dolor, del sufrimiento. Pareciera sin sentido, ¿no? Pero es la lógica de Dios que siempre pareciera opuesta a la lógica del ser humano, ¿no? Y que lo dice su hermano, ¿no? O sea, él vivió lo ordinario de manera extraordinaria. Entonces, en la enfermedad, por ejemplo, sufrió mucho. Muchas personas no supieron ni siquiera seguramente vieron lo que él vivió. Pero la manera en la que él se ocupaba de los demás era diferente, ¿no? Te preguntaba cómo estabas, le preguntabas a la enfermera. Lo que hizo Pedro fue querer a la gente y solo eso. Sí. Y está muy, muy difícil, ¿no? Y él pide, fíjate que ya en sus últimos tiempos, él pide estar con su familia de la iglesia, ¿no? Con el Opus Dei. Entonces, cuando se ve que ya no hay clínicamente nada por hacer, él pide regresar a casa, pero regresa a la residencia del Opus Dei, ¿no? A esa vida comunitaria que él ya había elegido como miembro numerario del Opus Dei. Y ahí estaban. Y sus papás también, allí hacían presencia con él, ¿no? Donde él había elegido. Una historia sumamente increíble, ¿no? Allí pasó sus últimos días en el centro. Aquella habitación era una fiesta. Los residentes subían a estar con Pedro y sus padres. Las veces que pudo, incluso quise disfrutar un sorbito de whisky. Mira, un joven de su tiempo. Y así vivía, dice el hermano Carlos, dice por ahí, ¿no? Que así vivían. Así se la pasaba la familia, ¿no? Y él decía, y es que él nos enseña que la vida con Dios es una vida hermosa, una vida que vale la pena de ser vivida. Eso lo transmitía Pedro, ¿no? Lo transmitía y aparte nos da una gran lección. La vida con Dios es muy bonita y eso es lo que pensaba Pedrito. Y en aquel cuarto o en casa, en el hospital las enfermeras decían, yo quiero ser de esta familia. En eso tuvieron mucho que ver mi padre y mi madre, cuenta uno de los hermanos, ¿no? Que siempre le abrieron las puertas a todo el mundo. Y es que somos privilegiados, la verdad, a veces con la manera en la que vivimos las enfermedades y muchas veces también de valorar a quien nos cuida y cómo nos cuidamos nosotros, ¿no? Porque hay personas que no viven estas circunstancias o estas cosas y que aún así a lo mejor no lo sabemos, también abrazan a veces todos estos dolores y sufrimientos. Así es. ¿No? Y muchos de nosotros que tenemos el privilegio a lo mejor de lograr tener acceso a un hospital o de estar con la familia, pues a veces queremos más de los demás, ¿no? ¿Y por qué no dar lo de nosotros hacia lo los que demás? Tenemos? Ajá. Y en esa forma de vivir, tú comentabas, ¿no? O sea, a la gente le llamaba la atención y me trae a la mente la expresión de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Miren cómo se llaman. Que al final ese testimonio fue lo que acrecentó, lo que hizo crecer a los cristianos en sus primeros tiempos, ¿no? Y ese fue Pedro. Esa fue la vida no extraordinaria o extraordinariamente ordinaria. Exactamente, que eso es lo bueno. Ajá. Él decía, bueno, olvídate, meter la pata es parte de la vida. Sí, porque de repente no faltaba que el hermano le dijera, oye, pues es que en unos años, cuando ellos sabían que tenía como ya el tiempo muy medido, ¿no? Y sí, así se disculpaba, ¿no? Pues no te preocupes, o sea, esto es lo que nos tocó y así lo vivimos. Y así llegamos al 13 de enero de 2018. Tenía 21 años, aún no cumplía los 22, cuando 3 años después de haber sido diagnosticado con cáncer, pues Pedro va al encuentro definitivo con Dios, ¿no? Así es, Pedro murió en Grey Guard, rodeado de sus padres y otros miembros del Opus Dei.
y algunos de otros residentes. Su funeral reunió a cientos de personas en el Templo del Santo Nombre de Manchester. Poco después, cuenta su mamá, empezamos a recibir cartas y testimonios de personas que habían conocido la vida de Pedro y que le encomendaban asuntos de familia y enfermedades. Son muchas las personas, especialmente jóvenes, para los que la vida de Pedro Ballester es un ejemplo y ven en él un intercesor ante Dios. Cuando estaba leyendo esto, porque al final cierra esta escaleta, ¿no? Dice, se suman los nombres de Chaira Corbella, Carlo Acutis, Montse Graceso, Marcelo Cámara, ¿no? Estos nuevos santos jóvenes, pero es interesante y a mí me pareció, como para ir cerrando, me pareció muy interesante encontrar en Twitter notas sobre él, ¿no? Pero en tiempo, bueno, se podría decir que en tiempo real, cuando él fallece y cuando le hacen todo este homenaje, hay gente que tuiteó en vivo, ¿no? Ya nos estaba haciendo estos tweets. Y eso lo vuelve muy real. O sea, porque puedes ver la historia, lo que él es, pero lo vuelve real y lo vuelve cercano. Entonces, pues es como también cerrar la brecha entre decir, bueno, la tecnología sí es algo que puede distraerte, pero al mismo tiempo algo que te puedas encontrar con alguien tan extraordinario como esta historia, ¿no? Tan bonita, y es muy interesante, muy, muy interesante. Tiene 8 años, tiene 8 años de haber fallecido, ¿no? Sí, es algo que no puedes creer, está increíble. Sí, muy, muy padre. Y sí, como tú bien nos dices, bueno, ahí tenemos a otros santos, ¿no? Chiara Corbella, Carlo Acutis, de quienes ya hemos hablado, ¿no? Exacto. Que ahorita estarían en plena edad productiva, ¿no? O sea, jóvenes, adultos jóvenes, ¿qué estarían haciendo? Eso sería muy padre, ¿no? Pero lo importante también es qué están haciendo ahorita, interceder por nosotros y diciéndonos que también desde la juventud, pues, podemos encontrar el camino a la santidad, hacer vida ese llamado a la santidad que todos tenemos, y en lo ordinario, ¿no? Exacto. No en levitar, como decía el hermano de Carlos, que bueno, lo que Dios tenga, ¿no? Pero que en este vivir el día a día con alegría lo que Dios tiene para nosotros, ahí está la santidad. Pues ahí está. Así es. Oye, pues vamos al segundo corte y ya regresamos para despedir el programa, ¿vale? Bien. Descarga la app MG Online totalmente gratis y actualízate. Disfruta de todo el contenido misionero que tenemos para ti. MGTV, podcast, revista Almas, noticias, MG Radio Misionera y muchas cosas más. Misioneros de Guadalupe, al alcance de tu mano. Oración por las vocaciones de misioneros de Guadalupe. Señor Jesús, enviado del Padre, mira con amor a tus misioneros de Guadalupe, quienes suplicantes pedimos corazones valientes, que guiados por el Espíritu Santo, compartan la alegría del Evangelio, a ejemplo de Santa María de Guadalupe, estrella de la evangelización. Siendo sacerdotes y laicos dispuestos a salir, sin miedo, a encontrarse contigo entre los que aún no te conocen, construyendo puentes con los que necesitan de tu amor. Amén. Gracias a su generosidad, los sueños se hacen vocación. En 2025, 3 diáconos dieron el paso definitivo y fueron ordenados sacerdotes. Los sueños se hacen vocación. Gracias a su oración y su ayuda solidaria, continuamos la misión de Dios. Gracias por caminar con ellos. Gracias por creer. Gracias por ser parte de esta historia vocacional. Con Santa María de las Misiones, Misioneros de Guadalupe. MG Radio Misionera. Carmen Gavig, muchas gracias por tus saludos.
Y por ahí mi hermana Carmen, María del Carmen Becerril, un abrazo, hermana mía. Ella dice que son los jóvenes en acción, ¿no? Lo que pueden hacer los jóvenes. ¿Te acuerdas de que teníamos el hermano? El eslogan, cuando hicimos el rally misionero. Jóvenes en acción, esperanza de la misión. Ajá. Y pues sí, estos santos nuevos son esos jóvenes en acción, o han sido esos jóvenes en acción, ¿no? Entonces, que han dejado la semilla de esperanza. Sí, claro, y mira lo que hacen los chicos, ¿no? O sea, dales un motivo, impúlsalos tantito y mira lo que hacen, ¿no? Entonces, pues bueno, bendito sea Dios por ellos. Oye, pues vamos terminando, vamos a comentar algunas frases tanto de Pedro como de San José María de Escrivá y Balaguer, el fundador del Opus Dei. A mí la frase que se me hace impresionante de Pedro, ya cuando estando ya enfermo, él dice, puedo hacer menos cosas, pero puedo amar más. Sí, no, es algo que, insisto, es concebir tu dolor y transformarlo en amor es complejo. Sí, pero al mismo tiempo es de admirarse, ¿no? Digo, ahí está nuestro Señor Jesucristo que hizo justamente eso, ¿no? Sí. Estoy sufriendo, pero cada vez te amo más, ¿no? Sí, y fíjate, también en el contexto ya de su enfermedad, él decía, nunca he sido tan feliz. Le digo que la lógica de Dios es contraria muchas veces, o no la entendemos desde la perspectiva humana, ¿no? Pero ¿qué infundió Dios en el corazón de Pedro Ballester, que le lleva a decir eso? Nunca he sido tan feliz. Y que nos veía de esa manera tan extraordinaria, ¿no? O sea, él nos veía con amor, incluso con la esperanza de decir, bueno, tú continúas, déjame sembrar en ti lo que yo soy, ¿no? Exacto. Y luego, hablando ya del fundador del Opus Dei, algunas frases de San José María de Escrivá de Balaguer. No esperemos a la vejez para ser santos. Porque de entrada no sabemos si vamos a llegar a la vejez. Exactamente, no sabemos si vamos a estar en la vejez. Pero siempre es bueno retomar el camino, sobre todo de sembrar, insisto, estas semillas de esperanza, pero también de darnos cuenta, ¿no? A lo mejor no necesitamos levitar, como decía la hermana de Pedro, pero sí a lo mejor realizar las acciones que a nosotros nos hagan sentir también como mejores cristianos, ¿no? Mejores personas. Sí. Entonces, pues no lo hagamos ya cuando sintamos que la vejez nos aplasta y que al mismo tiempo nos sintamos que ya no hemos hecho nada por nadie. Sí. Mejor intentémoslo desde antes. Desde hoy, ¿no? Porque ni siquiera tenemos una certeza de mañana, exacto, por ejemplo. Entonces, pues hoy es el mejor día para iniciar ese camino a la santidad. Otra frase que me gusta mucho de San José de María de Escrivá: la santidad grande está en cumplir los deberes pequeños de cada instante. Pues sí, ¿no? Finalmente cada granito suma. Por supuesto. Y entonces estos deberes pequeños siempre van a llegar a una santidad grande. Y es cuestión de paciencia. Finalmente, a pesar de que creamos que lo que hacemos es irrelevante, suma. Por supuesto. Y la última frase que queremos comentar de este santo: comenzar es de todos, perseverar es de santos. Exacto, no hay que rendirse. Es lo mismo que pasa cuando inicias algo, ¿no? Estos propósitos de año nuevo que a lo mejor no mucha gente tiene y que se van diluyendo a lo largo del año, ¿no? Entonces, creemos cosas que puedan perseverar, ¿no? Mantenernos. A lo mejor es complejo, pero siempre lo podemos lograr. Así es. Oye, pues terminamos con estas frases el programa de hoy. Las dejamos para que pues las saboreemos, podamos reflexionar en ellas, ¿no? Se viene un tiempo muy padre, la Semana Santa, justo para pensar, ¿no? Sí, para pensar, para reflexionar, para ver en dónde estamos posicionados y que también cómo hemos continuado reavivando la llama o por qué la hemos dejado de avivar, ¿no? Entonces siempre es bueno la reflexión, en no solamente las cosas literales como los dice, ¿no? Como el ayuno o cosas así. A lo mejor y decir, ¿sabes qué? Este día no voy a tocar el teléfono celular, voy a ayunar de tecnología, ¿no? Voy a quitarme esto de encima, o ¿sabes qué? Le voy a hablar a un amigo y no solamente por WhatsApp, márcale por teléfono, ve a visitarlo, a lo mejor esa iniciativa que tengas le puede cambiar la vida, ¿no?
y eso también supuesto. va mucho con la caridad y todos los valores que promueve la Cuaresma en este tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para que lleguemos a la Pascua, que es un tiempo de celebración importante, Sí. que a veces no le tomamos la mayor importancia, ¿no? Porque le damos mucho peso a la parte del martirio, ¿no? Del dolor. Del dolor. Y lo que nos enseña verdaderamente el mensaje al final es que hay un momento de iluminación increíble. De gloria. Y de gloria, ¿no? Que es a lo que tenemos que aspirar. Sí, tener la mirada puesta en la Pascua. Exactamente. ¿No? Exacto. Así Y entonces, pues, eso es, yo creo, lo que debemos darle valor y poder cumplir todo esto de Semana Santa. Así es. Bueno, pues vamos a terminar. ¿Qué te parece que nos ayudes a hacer nuestra oración final? Pues ya, para despedirnos. Para por hoy. despedirnos, queridísima audiencia, espero no morir de tos en el intento. Oración final. Nos ponemos en presencia del Señor. Terminamos hablando con los jóvenes. Sí, sí, sí. Muchos jóvenes se van ahora justo a vivir campo, misión en Semana Santa. Entonces, pues vamos a encomendarlos a ellos, ¿no? O sea, con este gran ejemplo que ha sido Pedro Ballester, vamos a pedir también a nuestro Señor por esos jóvenes y por los no tan jóvenes también. Que se van a... Que nos vamos bueno, a campo. también son parte. Sí, sí, sí. Jesús, amigo y maestro nuestro, qué grandeza la tuya de querer que tu palabra se haga joven con los jóvenes. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Eres el camino que guía nuestros pasos para llevar la buena nueva a quien anhela el amor de Dios. Eres la verdad que nutre nuestro espíritu, al hacer presente la buena noticia de tu reino. Eres la vida que transforma la nuestra y al encarnar tu amor a través de tu palabra. Jesús, amigo, profeta y maestro nuestro, qué grandeza la tuya de querer que tu palabra se haga joven con los jóvenes. Lleva la palabra de Dios a la juventud con un nuevo ardor, expresiones y métodos. Promueve la vocación evangelizadora del liderazgo juvenil católico. Crea un espíritu de iglesia universal entre la juventud católica. Te pedimos de corazón por el éxito de esta misión. Ponemos ante ti de manera especial a todos los jóvenes misioneros y a quienes participan en las sesiones bíblicas para que tu palabra anide en sus corazones. Ilumínalos, llénalos, fortalécelos con tu espíritu, para que acompañados de María, sean todos profetas tuyos aquí y ahora. Y así, tu palabra se haga joven con los jóvenes. Amén. Amén. Pues gracias familia misionera por acompañarnos en este programa. Gracias, Anuarcito. Muchas gracias, querida Rosy. Y recuerde toda la audiencia, checar nuestro micrositio que tenemos de Cuaresma. Ahí están todas las fechas. Transmitiremos Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. Ahí estaremos con nuestras misas y nuestra cobertura de esta Semana Santa. Y también, bueno, pueden checar el calendario de Cuaresma en nuestra página de internet, misionerosdeguadalupe.org. Ahí estamos, querida Rosy. Así es. Y primero Dios, nos vemos en Pascua. Nos vemos ¿Sale? en Pascua. Saludos.